Les voy a hablar de 7 principios para la salud financiera. Ahora, probablemente no logremos ver los 7 principios o en detalle, pero por lo menos si podemos poner, hermanos, en la siguiente, la temática, en esa misma proyección está los 7 principios para la salud financiera, para que usted los conozca, aunque no los estudiemos todos hoy, pero que usted se lleve la idea de que la palabra de Dios, hermanos, tiene bendición para todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad? Muchas veces hablamos de salud para el cuerpo, por la llaga de Jesús somos sanos. Hablamos de salud relacional, ¿por qué? Porque el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones nos permite, hermanos, poder perdonar a los demás, poder amar a pesar de a los demás, decir familia, amigos, cualquier persona, y eso nos permite que nosotros podamos vivir en familia, vivir, hermanos, en unidad, ¿verdad? En una ciudad, en un país, porque Dios es el que sana el corazón, dándonos de su amor para que seamos capaces de podernos relacionar, interactuar con las demás personas, familias y demás en el amor de Dios. Pero también la Biblia nos habla de la salud financiera. Dios, hermano, quiere que cada uno de nosotros vivamos en paz, ¿verdad? Y yo sé que una de las cosas, lo digo porque nosotros también lo vivimos a diario todos esos retos en la parte financiera, en la parte económica. Hay una responsabilidad que hay en la vida de los padres, por ejemplo, para sustentar la vida de su familia, de sus hijos. Y se hacen grandes esfuerzos y grandes sacrificios a fin de que la familia esté bien. Yo creo que todo padre y toda madre, su deseo es de que su familia esté bien, ¿verdad? Que tengamos lo que necesitamos para poder vivir la vida cotidiana. Entonces la Biblia nos habla de eso, hermano. La Biblia nos habla de la salud física, de la salud relacional, nos habla también de la salud económica o financiera, que es lo que en esta oportunidad vamos a hablar con la ayuda del Señor. ¿Lo tenemos ahí? Para que ustedes lo vean y vamos a ir en detalle después de... Ahí están los 7 principios. Honrar a Dios y vivir para su gloria, 1. Segundo, buscar la prosperidad espiritual. Dar fielmente a Dios y su proyecto de evangelizar el mundo. Dar al necesitado. Administrar sabiamente. Ahorrar. E invertir prudentemente. De estas 7 cosas vamos a hablar con la ayuda y favor del Señor. Dice la Biblia, aquí 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 6. Dice la palabra de Dios: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Versículo 7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama ¿a quién? Al dador alegre. Vamos a hablar de algunas cosas que aparentemente no están relacionadas con la salud financiera, pero sí. Lo primero, hermanos, es honrar a Dios o amar a Dios sobre todo. Cuando nosotros ponemos a Dios, hermanos, en primer lugar en todas las áreas de nuestra vida, es decir, cuando hablamos de poner a Dios en primer lugar, estamos dándole la preeminencia que Él como Dios tiene sobre nuestra vida y sobre todas las áreas de nuestra vida. Es Dios el que debe ser la persona, hermanos, que ocupe el primer lugar, ocupe el trono
si le queremos llamar de esa manera, de nuestro corazón. El Señor Jesús lo enmarca en su palabra en el capítulo 22 del Evangelio de Mateo. Fíjese, esta declaración viene en respuesta a una pregunta de los fariseos acerca de quién es el prójimo para amarlo, porque ese es el contexto que tiene este pasaje de la Escritura. Capítulo 22, versículo 34 dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle. O sea que la pregunta era capciosa, era tendenciosa, diciendo: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? ¿Y qué le dijo Jesús? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, hermano, cuando nosotros ponemos a Dios, amamos a Dios, honramos a Dios, servimos a Dios, porque lo hemos declarado en nuestra vida como el más grande, ¿verdad? Como el digno, el único digno de que ocupe ese lugar de preeminencia en nuestras vidas. Ahí estamos poniendo un fundamento, hermanos, para prosperar en todas las áreas de nuestra vida. ¿Sabe que cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar en nuestra vida, cuando le amamos a Él sobre toda persona, sobre toda cosa, sobre toda circunstancia en nuestra vida, también estamos guardándonos en salud contra el egoísmo, el egocentrismo, la idolatría del yo y la idolatría, hermanos, de amar el dinero más que a Dios. Un cristiano no debe de amar más el dinero o las cosas materiales que a Dios. Dios tiene que ser el primero. Aun cuando no tengamos algún recurso en algún momento determinado, Dios sigue siendo el primero. Cuando tenga, Dios sigue siendo el primero. Y cuando no tenga, Dios seguirá siendo el primero. Porque eso es lo que nos enseña la Biblia. Dice Pablo en la primera carta a Timoteo 6, versículo 10, dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. ¿Y qué es amar el dinero? Amar el dinero, hermano, es poner el dinero en primer lugar antes que a Dios. Ese fenómeno incluso dentro de la misma conducta cristiana muchas veces se ve. Somos cristianos, pero nuestro corazón ha sido cautivado por lo material, ¿verdad? Y sabe que una de las señales, si amamos el dinero más que a Dios, es preguntándonos si estamos enfocados tanto en el trabajo que no tenemos tiempo para Dios. Estoy tan ocupado en mi trabajo que no tengo tiempo para Dios, para dedicarle un tiempo para adorar a Dios, para leer su palabra, tener un tiempo devocional. No tengo tiempo porque estoy tan absorbido por el trabajo que no tengo tiempo para mi esposa, para mi esposo. No tenemos tiempo para fortalecer esa comunión que es vital en la relación de matrimonio. No tengo tiempo para mis hijos están creciendo, los estamos perdiendo, los está distanciando la vida de los hijos porque no tenemos el tiempo necesario para poder adorar a Dios, para poder ir a la iglesia y edificar mi vida espiritual, para poder edificar mi matrimonio, para poder administrar la vida de mis hijos, hermano, y muchas veces atribuimos esto al trabajo. Entonces tenemos que pedirle a Dios: Señor, tú sabes que necesito trabajar, pero no quiero ser esclavo del trabajo. Señor, tú sabes que necesito llevar el pan para mi hogar, para mi familia. Tú sabes que necesito trabajar, Señor, pero permíteme, bendíceme, de tal manera que yo no pueda, es decir, que yo no deba
dedicar todo mi tiempo al trabajo y descuidar tu presencia, descuidar mi familia, descuidar esos valores espirituales tan importantes para mi vida como cristiano. La Biblia dice, palabras de Jesús, en Mateo capítulo 6 y versículo 33, ¿sabe? Ahí usted puede leer el contexto de este pasaje, que está hablando el Señor ahí del afán por las cosas del día a día. Y Jesús, como conclusión de su consejo, dice: mas buscad primeramente ¿el qué? El reino de Dios. Así que ninguno de nosotros tenemos excusa de decir: no tengo tiempo para Dios, porque dice la Biblia: buscad. Esa palabra buscad implica un esfuerzo. Todos tenemos que esforzarnos. ¿Sabe, hermano, que las cosas que usted y yo podemos lograr, lo vamos a lograr en base al esfuerzo? Las cosas no vienen así, hermano, como por arte, ¿verdad?, de que descienden del cielo o por casualidad. No, todo lo que usted y yo vamos a alcanzar, que sea bueno, que sea de bendición para mi vida, será, hermano, en base a un esfuerzo. Gloria a Dios. Y cuando Jesús dice: más buscad, ahí está implícito el hecho de que nosotros tenemos que buscar, tenemos que esforzarnos por buscar a Dios primeramente, por su reino. Hermanos, interesarnos en la prosperidad del reino de Dios, el avance del evangelio, la gloria de Dios, que Dios sea glorificado en este mundo, amado hermano, porque en esa medida que nosotros buscamos que el reino de Dios sea primero, que dice, ¿cuál es la promesa del Señor? Y todas estas cosas, ¿cuáles cosas? El vestido, el pan que tengo que llevar a mi casa, la educación de mis hijos, la salud, todo lo que usted y yo necesitamos, y que Dios sobre todo lo sabe, que usted y yo lo necesitamos, dice, vendrá, Dios lo va a enviar, Dios lo va a facilitar, Dios lo va a hacer posible, hermano, cuando amamos a Dios sobre todo. La prosperidad en todas las áreas de la vida, incluyendo en la parte financiera, hermanos, comienza cuando usted dedica su vida para la gloria de Dios. Cuando usted decide amar a Dios sobre todas las cosas. Segundo principio, el prosperar espiritualmente. O sea, nosotros tenemos que buscar, hermanos, la prosperidad. Yo creo que hay, sobre todo en los jóvenes, ¿verdad?, muchos sueños de estudiar, de coronar una carrera, de trabajar, de hacer algún capital, ¿verdad?, tener un buen empleo, pero hay que tener mucho cuidado, porque hay una línea muy delgada, hermano, entre la búsqueda de la prosperidad en nuestra vida y el dejar de buscar las cosas más importantes, que es la parte del crecimiento, el desarrollo espiritual. Por eso la palabra de Dios nos da este consejo, que lo tenemos aquí en la tercera carta de Juan, y entre otros versículos que quiero ver. Tercera de Juan, en el versículo 2, dice, usted sabe que Juan escribió, además del evangelio, 3 cartas, y en la tercera dice, como solamente tiene un capítulo, leemos el versículo 2, dice: amado, se está refiriendo a este anciano de la iglesia, probablemente la iglesia de Éfeso, que se llamaba Gallo. Dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. O sea, aquí el Espíritu Santo nos está hablando a todos sus hijos, y usted es una hija de Dios y un hijo de Dios. El deseo de Dios es que todos nosotros seamos prosperados en todas las cosas. O sea, aquí está incluido también la prosperidad económica. Dice también que Dios quiere que tengamos salud. Vamos a hablar un día de esto, porque Dios me ha inquietado mucho de profundizar un poco acerca del don de la sanidad divina. Dice que tenga salud, pero ¿cuál es el prerequisito de tener salud y de tener prosperidad
económica o en todas las cosas que nosotros emprendamos, ¿cuál es el prerequisito? Dice, así como prospera tu alma. O sea que la medida, hermanos, de la prosperidad física y prosperidad económica, la medida es crecer o prosperar tu alma. Ahora, cuando la Biblia habla, hermanos, de la prosperidad del alma, se está refiriendo a la prosperidad espiritual. ¿Y qué entendemos por prosperidad espiritual? Le voy a mencionar algunos aspectos. Primero, lo que hemos mencionado ya, amar a Dios. Asegurémonos, hermanos, que usted y yo estamos amando a Dios y a nuestro prójimo. El que ama al prójimo, ama a Dios. El que dice que ama a Dios, pero aborrece a su prójimo, dice la Biblia, es mentiroso. Entonces la prosperidad espiritual se mide cuánto amo a Dios, cuánto amo a mi prójimo, cuánto estoy obedeciendo la palabra de Dios, cuánto estoy sirviendo a Dios en mi vida, qué tiempo, qué esfuerzo estoy dedicando para el servicio del Señor, cuánto confío en Dios. Hermano, ¿cuántos de nosotros confiamos plenamente en Dios? Porque decimos, Señor, tú eres mi Padre y tú tienes control de mi vida. Todo lo que sucede cuando uno ama a Dios en ese nivel, hermano, y uno le dice, Señor, sean batallas, pruebas, enfermedades, peligros, cualquier cosa que suceda en el camino, yo sé que tú tienes el control. Y que nada tú lo que vas a permitir que suceda en mi vida, Señor, será para mi mal, sino para mi bien. Entonces, eso es confiar en Dios. Prosperidad espiritual es orar. ¿Cuánto tiempo, hermano, estamos dedicando para orar al Señor, para buscar su presencia? Prosperidad espiritual significa meditar en la palabra. Y escuche lo que digo, meditar, no digo leer. Es importante que leamos la Biblia, pero más importante es que meditemos en la palabra de Dios. La palabra meditar es más que leer. Meditar significa poner todo el sentido, toda la atención y tratar de entender por el Espíritu Santo qué es lo que Dios me quiere hablar o decir a través de su palabra. Entonces, cuando usted, hermano, lee la Biblia, usted dígale, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, ilumina esta palabra. Yo quiero entender este mensaje para mi vida. Orar, meditar en la palabra, congregarse. El crecimiento espiritual se mide cuánto anhelamos estar en la casa de Dios. Y de hecho, hermano, cuando usted venga a la iglesia, venga al culto. Venga a dedicarle su vida, su corazón a Dios. No se quede en los atrios. Bueno, en el nuevo templo vamos a tener más tentación, hermano, de quedarnos por ahí debajo de un mango, o debajo de algún jardincito de esos que vamos a tener ahí. No, hermano, cuando usted venga a la iglesia, lo primero es primero, hermano. Lo primero es comer palabra de Dios. Lo primero es adorar a mi Señor. Lo primero es entregarle mi culto a Dios. Lo demás, hermano, será en su momento. Congregarse, tener un anhelo por ir a la casa de Dios. Hermano, eso es importante. La iglesia primitiva, dice la Biblia, que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar al Señor Jesucristo. Se reunían para tener esos tiempos de oración, de coinonía, hermano, todos los días. ¿Por qué? Porque la iglesia tenía hambre de Dios. Y yo oro al Señor que tengamos hambre de Dios, mis hermanos. Que tengamos hambre de buscar su presencia. Y por supuesto, el servicio. Hermano, ninguno de nosotros como miembros de la iglesia deberíamos de ser asistentes y oyentes. Todos tenemos que estar sirviendo. Pregúntele a Dios, Señor, por tu Espíritu Santo, revélame qué talento, qué don, qué área quieres tú usar de mi vida para el servicio. Si en enseñanza, en la oración, en el evangelismo, hermano, en ministrar a los niños, en ministrar a los jóvenes, cualquier área. Usted tiene uno o más talentos que Dios le ha dado, hermano. Porque a Dios dice, a todos nos repartió los talentos. Entonces tenemos que servir. Esa es parte de lo que podríamos decir
que son las evidencias del crecimiento, hermanos, espiritual. Busquemos la prosperidad espiritual, amén. Que seamos ese tipo de cristianos que diga el Señor: hoy voy a descender allá a la iglesia de Apopa, porque ahí hay verdaderos adoradores que me adoran en espíritu y en verdad. Ahí quiero estar, ahí me quiero mover, amén. Porque así lo dice la Biblia. Dice que Él busca adoradores, es decir, donde hay una adoración, hermanos, de calidad, porque hay prosperidad espiritual, hermano, ahí el Señor busca adoradores, ahí quiere estar el Señor. Ahí donde hay, hermanos, corazones sedientos, dispuestos a crecer espiritualmente. El tercer principio es dar fielmente a Dios. Yo les he contado en algún momento a ustedes de nuestros inicios como cristianos y como obrero. ¿Sabe que muchos dicen, bueno, cuando yo tenga voy a dar? Pero como ahora es muy poco lo que tengo, no puedo dar. ¿Usted recuerda la parábola o la enseñanza más bien, no es parábola, de Jesús? Jesús llega al templo, se para en un lugar, me imagino, visible, para ver cómo la gente daba en la iglesia, en el alfolí de la iglesia. Dice que él vio a algunos ricos que llevaban su riqueza, y como en aquel tiempo, hermano, no habían billetes, tenía que hacer en aquellos, me imagino, algún saco de cuero de cabra o no sé, o alguna canasta, hermano, para poder llevar, ya sea en especie o llevar las ofrendas. Entonces dice que los ricos pasaban y depositaban su ofrenda en el alfolí. Pero luego entró una viuda, una mujer viuda. Ustedes saben que cuando la Biblia habla de viuda en el Antiguo Testamento, habla de una mujer en gran necesidad, porque en aquel caso las viudas eran personas que no tenían recursos, puesto que el esposo había fallecido y que no había apoyo del Estado ni de ningún tipo. Entonces se identifica a una viuda como una mujer de mucha necesidad. Y dice la palabra que esta viuda entra y pone 2 blancas, o sea, 2 centavos en el alfolí del templo. Y Jesús pregunta: ¿quién creen ustedes que dio más? ¿La viuda que dio los 2 centavos, las 2 moneditas que puso en el alfolí, o los ricos que de su riqueza trajeron para dar a Dios en el templo? Y sorprendentemente la respuesta, hermanos, es que la viuda dio más que todos los ricos que habían pasado a dar. Ahora, ¿cómo entender eso, hermano? Y es que la viuda dio, dice, lo que tenía, mientras que los ricos dieron de lo que les sobraba. Hermano, esa enseñanza es muy importante para entender, hermano, el principio de dar. No damos porque tenemos, damos lo que tenemos. Amén. Algunos dicen, yo voy a dar cuando tenga. No, Dios nos está diciendo, da lo que tú tienes. Si no podemos darle a Dios cuando tenemos poco, por ejemplo, cuando alguien no puede darle a Dios los diezmos cuando gana $100, ¿cómo le dará los diezmos a Dios cuando gane $1,000? Por eso es que la Biblia dice, hermano, que nosotros tenemos que dar fielmente y hacer fielmente en lo poco y en lo mucho. La Biblia, en este pasaje que hemos leído, nos da, hermanos, algunos principios importantes del dar. Volviendo aquí al pasaje con el cual iniciamos, 2 Corintios 9, versículo 6, dice: pero esto digo, el que siembra escasamente. ¿Quién es el que siembra escasamente? Hermano, el que no da con fidelidad. El que da diciendo, no puedo dar todo lo que tengo, todo lo que debo, voy a dar lo que quiero. El que siembra dice escasamente. ¿Qué va a suceder? Escasamente también va a cegar. El que siembra, es decir, el que da, hermano, con estrechez, de esa manera también va a recibir. Pero el que da con fidelidad, la fidelidad de Dios lo va a sorprender, hermano.
La fidelidad de Dios va a traer bendición. Dice, el que siembra generosamente, la palabra generosamente significa más allá de lo que debo. Algunos dicen, nos sentimos felices porque decimos, yo doy los diezmos. Pero los diezmos es lo que Dios pide. No es más allá de lo que Dios pide. Pero cuando usted le da a Dios más, ¿qué está haciendo? Le está dando con generosidad. Está dando más allá de lo que debo dar. Hermanos, muchas veces nosotros nos ponemos un techo y no permitimos que el Espíritu Santo nos dé esa liberalidad para poder dar. Y resulta que nosotros mismos estamos estableciendo, hermanos, un cielo de bronce sobre nuestra cabeza donde no va a fluir la bendición de Dios, porque dice la palabra que el que siembra de manera generosa también segará. El otro principio de dar, dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Lo que le pasó a la viuda dijo, yo voy a darle lo que tengo a mi Dios, y fue al templo a darlo, porque eso se propuso ella en su corazón. Hermanos, cuando usted y yo vengamos a la iglesia, ya deberíamos de venir con la disposición, con la decisión de qué es lo que le vamos a dar a Dios. Porque de lo contrario, cuando usted viene a la iglesia y llega el momento de darle a Dios de sus ofrendas, de sus diezmos, de sus promesas de fe, usted va a tener una tremenda batalla, hermano. Una lucha, lo doy, no lo doy, sí, no, la mitad, la tercera parte, no doy nada. Me voy al baño a la hora de la oración por la ofrenda. Como bien observadores los pastores, dicen. No, eso es lo que me han contado, lo sugiere, hermano. Entonces, pero dice, como propuso, yo me propongo darle a Dios en mi corazón, hermano. Dice que cuando nos proponemos darle a Dios con el corazón, no vamos a darlo con tristeza. Como un hermano que decía, ya van mis diezmos, decía cuando la hermana recogía por aquí la ofrenda, se llevaba la bolsita, ya va mi ofrenda, como quien dice, todavía la puedo alcanzar y recuperarla. Algunos con tristeza, pero el que da de corazón no da con tristeza, no da por necesidad. Había un hermano que una vez en una congregación me dijo, hermano, mire, fíjese que Dios me ha bendecido, me ha dado parece que había vendido una propiedad y él quería compartir de los diezmos de lo que había recibido. Y me dice, hermano, mire, ayúdeme, oriénteme, porque fíjese que aquí en la iglesia no necesitan. ¿Dónde puedo dar mis diezmos? Donde necesiten, me dijo. Y yo le dije, hermano, ¿dónde usted se congrega? ¿Quién es su pastor? ¿Dónde sirve? ¿Dónde recibe la palabra? ¿Dónde usted recibe consejería? ¿Dónde tiene cobertura como miembro de la iglesia? ¿Dónde? ¿Quién es? Ahí es donde debemos de dar. Muchas veces decimos, mire, ahí no necesitan. No, es que no lo damos porque necesiten. Lo damos porque Dios nos ha dicho en su palabra y nos ha bendecido de tal manera que nosotros debemos, hermanos, de dar, dice, no con tristeza ni por necesidad. ¿Por qué, hermano? Porque es importante darle a Dios con el corazón, porque dice, porque Dios ama. Amén. Si usted agrada a Dios cuando usted da, como el caso de esa viuda, agradó a Cristo, hermano, el hecho como ella había dado, de seguro que esa viuda se fue bendecida para su casa. ¿Por qué? Porque agradó a Dios. Y mire, hay por lo menos 7 bendiciones que menciona el profeta Malaquías para los que son fieles en diezmar. El diezmo, no vamos a hablar aquí con detalle de todo, pero el diezmo es la 10ª parte de lo que uno gana. Y vale decir que no es de lo que uno le quedan después de las deducciones. Porque si usted hace todas las deducciones primero, no le da nada al Señor, hermano. Es de lo que uno recibe. Vea las bendiciones. Yo he marcado por lo menos
6 bendiciones o 7 bendiciones para los que son diezmadores. Dice el versículo 9: maldito soy con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. La primera bendición es que Dios, en vez de maldecirnos, nos bendice cuando somos fieles. Por supuesto que la maldición acá está hablando de aquellos que no le habían dado al Señor. Pero esa es la primera bendición del diezmador, que es bendecido por Dios cuando da con fidelidad. Dice: traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré, ¿qué dice? Ventanas, las ventanas de los cielos. La segunda bendición, Dios ha prometido abrir la ventana de su bendición para que su bendición venga a nosotros. O sea, hablando lo que hablábamos en la tercera carta de Juan, que seamos prosperados. Luego dice: derramaré sobre vosotros bendición, ¿hasta qué? ¿Sabe cómo podemos medir la sobreabundancia? Cuando usted llena un vaso, usted pone el vaso en el grifo, ¿verdad? Y el agua comienza a caer, se llena el vaso y el vaso sigue, el chorro sigue abierto y el agua comienza a derramarse, lo que llamamos nosotros rebosar. Eso es la sobreabundancia de Dios, que Dios nos bendice, suple nuestra necesidad, pero también, hermanos, nos bendice para otras áreas de nuestra vida, para que prosperemos. La cuarta bendición dice: reprenderé también por vosotros al devorador. El devorador en este contexto era todas las plagas que se comían las cosechas y se echaban a perder. Entonces Dios dice: yo voy a defender tus recursos. ¿Cuántos quieren tener a Dios como defensor de sus recursos, hermano? Yo voy a defender tu trabajo, yo voy a defender tu casa, yo voy a defender tu economía. Gloria a Dios. El que tiene a Dios como defensor de sus recursos, Él dice: yo voy a detener las plagas que en otro tiempo han devorado tus cosechas. La otra bendición: no os destruirá el fruto de la tierra. O sea, Dios promete aquí que siempre vamos a tener provisión. La otra bendición: y dice: ni vuestra vid en el campo será estéril. O sea, que lo que hagamos Dios lo va a prosperar. Hay una bendición para los varones en el Salmo 128. Bienaventurado, dice, todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. Cuando comieres del trabajo de tus manos te irá bien. O sea, está hablando de que Dios va a bendecir lo que hagamos. El trabajo Dios lo va a bendecir, lo va a prosperar, nos va a dar sabiduría para el trabajo, nos va a dar, hermano, capacidad para poder hacer las cosas con excelencia, más allá de lo que las otras personas lo hacen. O sea, Dios se compromete, amado hermano, a que no habrá esterilidad en nuestras finanzas. Cuando hay esterilidad en nuestras finanzas es porque algo no estamos haciendo bien, y tenemos que entender eso, hermano. Si hay algo en nuestras finanzas que no funciona, es motivo para que nosotros vayamos delante de Dios y su palabra y decirle: Señor, necesito que tú hables a mi vida, que sanes esta área, porque tú eres mi sanador y mi ayudador para poder salir adelante, Señor, en mis compromisos económicos como padre y como madre. De lo contrario habrá esterilidad. Y esterilidad significa que no viene nada, no hay fruto. Y dice la séptima bendición: y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Cuando un cristiano es bendecido, amado hermano, las demás personas que lo rodean desearían ser como este cristiano, porque ven su vida, su prosperidad espiritual, y ven cómo Dios respalda y suple cada necesidad de su vida. Y las naciones, dice, dirán: quiero ser como la nación de Israel. Y tiempo nos faltaría para hablar, hermanos, de los testimonios de la nación de Israel. Es impresionante, hermano. Cuando usted
el Señor le conceda ir a Israel y usted se va a dar cuenta de la prosperidad que hay en ese país, hermano. En medio del desierto. Cuando usted viaja a la parte sur, que es el desierto de Judea, hermano, usted ve aquellas plantaciones, manzanas y manzanas y manzanas de frutas, de toda clase de flores y todos los productos que ellos, es en el desierto. Israel, por ejemplo, ahorita tiene han hecho un descubrimiento de que el agua de que está en el ambiente la están transformando en agua para beber. O sea, no nos damos cuenta, pero en el ambiente hay agua, la humedad conocida. Ellos la están transformando, esa humedad del ambiente la están transformando en agua para tomar, ¿verdad? En los hogares. El agua del mar, ellos la están purificando al grado que sea factible el poderla usar para los riegos y también para poder tomar el agua. Hermano, es impresionante la sabiduría, impresionante la prosperidad que Dios le ha dado a Israel. ¿Y sabe por qué? Porque aun cuando ellos están velados a Cristo, pero ellos siguen aplicando los principios de la palabra de Dios a su vida y a la vida comunitaria. Y es ahí la palabra está dando, hermanos, el efecto. Así que no dude, hermanos, darle a Dios. Cuando yo comencé el ministerio hace 39 años, ustedes dirán, mire, el hermano Galán tiene vehículo, es muy bonito. A lo mejor tiene alguna casa donde vive. Sí, tenemos una casa donde vivimos y la estamos pagando, hermano. Todavía estamos pagando la casa, el financiamiento que tomamos hace algunos años para poderla pagar. Porque esa es una de las necesidades fundamentales para la familia, tener un techo, una casa donde refugiar a la familia. Eso es importantísimo. Pero hermanos, hace 39 años yo recibía semanalmente 2 colones, 2.40 en aquel tiempo, los famosos colones, que no me alcanzaban ni para el bus de la semana, ¿no?, que íbamos a la iglesia. Y así fue nuestro inicio. Pero aprendimos a darle a Dios de los 2 colones que recibíamos. Y muchas veces lo dábamos todo, porque como uno siempre ve necesidades en los hermanos de la iglesia, y lo que uno recibe muchas veces lo reinvierte en las necesidades de las personas. Pero bueno, eso no es el caso. Lo que quiero decir es que si en lo poco hemos sido fieles, lo seremos también en lo mucho. Amén. No espere ser fiel en lo mucho cuando no ha sido fiel en lo poco. Tenemos que ser fieles en lo poco y entonces podremos ser fieles en lo mucho. Y Dios también va a ser fiel en lo poco y fiel en lo mucho. Y Él va a respaldar su vida, hermano. Que no le gane ventaja el enemigo de ponerle duda en su corazón y decir, no des, porque esto es para las cosas, es para los pastores, es para las cosas de la iglesia. No, amado hermano, si no me cree a mí, créale a Dios. Créale a la palabra de Dios, que es lo más importante. Si está en la Biblia, hay que creerlo. Si Dios lo dice, hay que obedecerlo. Porque cuando damos fielmente a Dios, Dios nos va a bendecir. El otro principio es dar al necesitado. Yo creo que por aquí nos vamos a ir quedando, hermano. Proverbios 19. Vamos al libro de Proverbios, por favor. Ahí rápidamente. Proverbios 19, versículo 17. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Dice, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho, ¿quién se lo va a devolver? ¿La persona a quien se lo dio? No. Porque usted lo dio con amor para suplir una necesidad. Quien se lo va a devolver es Dios, hermano. Amén. Dios dice, va a devolver lo que nosotros damos al necesitado.
Entonces, qué importante, hermanos, que nosotros no cerremos los ojos al necesitado. Y mire, si hay un necesitado, por ejemplo, un vecino, una persona amiga o alguien que le ha hecho lo ha hecho sentir mal y usted se siente como enemigo de esta persona, el cristiano no debe tener enemigo, por lo menos de lo nuestro, es decir, de parte nuestra. Ahí sería más grande la bendición, hermano, cuando uno le da a una persona necesitada y que no es de su agrado su persona, o que tenga algo contra usted. Ahí va a haber doble bendición, porque estamos dando a pesar de. Si da al pobre, a Dios presta, y Dios lo va a devolver con creces. El Señor Jesús se interesó en ayudar a los necesitados, ¿sí o no? Hermanos, el Señor, dice la Biblia, que no tuvo donde recostar su cabeza. Ahora nos preocupamos nosotros, y claro, es una preocupación lógica, nos preocupamos por dónde vivir, qué tener para por lo menos un petate donde acostarnos en la noche, ¿verdad? Pues el Señor, dice la palabra, que no tuvo donde recostar su cabeza, porque estaba pensando más en los demás que en sí mismo. Él pensó en el pobre. Aún cuando fue ungido antes de la muerte de Jesús por María en la casa de Lázaro, Él dijo: a los pobres siempre los vas a tener con ustedes. Debemos de abrir el corazón al necesitado, no cerrar el corazón. Si tu hermano tiene necesidad, dice la palabra de Dios, comparte con él tu capa, que significa comparte con él lo que tienes. Tenemos que compartir, hermano. ¿Sabe? La iglesia tiene tremenda oportunidad de poder mostrarle a la comunidad que somos diferentes. Si hay egoísmo, si hay una actitud ahí de odio, de rencor contra las personas, si somos egoístas en pensar en yo, en mi bienestar, y no pensar en el bienestar de otra persona, algo está funcionando mal en nuestra vida cristiana. Porque la Biblia dice que tenemos que amar incluso al enemigo y compartir de nuestra necesidad. Así que hay que bendecir al necesitado. Hermano, si usted sabe en su comunidad que hay alguien que no tiene que comer o que tiene una necesidad y usted puede dar para suplir o para menguar esa necesidad en la persona, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque usted le está prestando a Dios y Dios se lo va a devolver con creces, hermano. La iglesia apostólica, hermano, cuidó de ayudar al necesitado. Cuidó a las viudas, cuidó a los huérfanos. La iglesia compartía con el necesitado, ¿verdad? Porque era parte de la responsabilidad del amor de Dios, hermano, que había sido derramado en el corazón. Y podríamos hablar mucho de esto, de cómo la iglesia cuidó, hermano, del huérfano y cuidó de las viudas. La palabra de Dios dice que Dios bendice al generoso y misericordioso. Ya lo hemos leído en su palabra. Hermanos, tenemos tanta oportunidad de poder. Piensa en alguien, a lo mejor familiar, amigo, vecino, que usted sabe que está en necesidad. Dígale: Señor, ayúdame para acercarme a ese prójimo y poder bendecirlo, poderle dar de lo que yo tengo. Y no demos de lo que sobra, hermano. Porque si usted dice: bueno, yo tengo de sobra y voy a dar porque me sobra. Acuérdese de los ricos que llegaron al templo. Dieron de lo que les sobraba. Lo lindo es poder dar de lo que uno tiene, hermano. Desprenderse de algo que uno tiene para poderlo compartir con otra persona que lo necesita. El quinto principio, solamente lo voy a leer: administrar sabiamente. Administrar es manejar, optimizar, multiplicar y proteger los bienes que se nos han confiado. O sea, nosotros somos responsables de que Dios nos confía, digamos, un salario, nos confía bienes, y nosotros no somos los dueños de eso, somos administradores.
Y la Biblia dice que la administración tiene que ser con fidelidad, con sabiduría, con diligencia. Tenemos que pedirle al Señor, Señor, cuando usted y yo recibimos, Señor, que este dinero de mi salario que he recibido, dame sabiduría para administrarlo, para poder suplir la necesidad. Hermano, a veces nos abruman los anuncios, y oportunidades de endeudarnos, hermanos, todos los días tenemos. Porque nos ofrecen hasta, mire, lléveselo y mañana lo paga, le dicen a uno. Ya va a aparecer por ahí, porque siempre para estos meses aparecen las ofertas. Dice, lléveselo ahora y páguelo en enero, dice. Y allá los que no tenemos sabiduría y diligencia, vamos y nos endeudamos, y ya estamos endeudados para el año 3000, hermano. El Salvador como nación tiene una deuda que dicen que tercera, cuarta, quinta generación de nuestros hijos todavía van a estar endeudados. ¿Por qué? Porque ha faltado, hermano, la prudencia, la sabiduría, la fidelidad, la diligencia para la administración. Dígale, Señor, amado esposo aquí, cabeza de familia, digámosle al Señor, Señor, dame sabiduría, Padre, dame un sentido de obediencia a tu palabra, dame diligencia para poder administrar lo que tú me provees. Porque mire, hermano, solamente voy a leer este proverbio porque hay tanto que leer. En el capítulo 10, versículo 4, dice, la mano negligente empobrece. O sea, que el que trabaja negligentemente empobrece, mas la mano de los diligentes, ¿qué dice? Enriquece. O sea, que el trabajo diligente Dios lo prospera, lo bendice. Pero el trabajo del que quiere y no quiere, dice, lo va a llevar a pobreza. Hemos hablado, principio 1, amar a Dios sobre todo. Principio 2, prosperar, buscar la prosperidad espiritual. Número 3, dar fielmente a Dios nuestras ofrendas, nuestros diezmos, y lo que hemos hecho una promesa de fe para la obra misionera de igual manera. Número 4, dar al que necesita, al pobre, al necesitado, a la persona que requiere de nuestra ayuda. Número 5, administrar sabiamente lo que Dios nos da. Número 6, ahorrar. Y eso lo dejamos para otro día. Y número 7, invertir. Hermano, vamos a, en la próxima conferencia que vamos a tener aquí de economía, vamos a tener una conferencia sobre emprender. O sea, ¿cómo emprender? Debemos de ser emprendedores, ¿verdad? Es decir, de generar, hermanos, nosotros capital para poder bendecir nuestra familia y sobre todo hacer la obra que Dios nos ha enviado que hagamos. Así que les quedamos en deuda con esa conferencia que les vamos a estar avisando cuándo va a ser, para que hablemos específicamente de la inversión en el área del emprender. O sea, cómo podemos emprender un trabajo, una labor, una pequeña empresa, todo aquello que Dios ponga en nuestro corazón. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permites, oh Dios, el poder servirte. Tu palabra dice que muchas mujeres que eran parte, Señor, de tus discípulos y te seguían, Señor, daban de sus bienes. Qué lindo, Señor, saber cuando hay un amor a ti, no podemos poner precio a lo que tú nos das, Señor. No damos porque pagamos lo que tú has hecho. Nunca podríamos pagar lo que tú nos has dado. La salvación, la vida eterna, una nueva vida, nunca podríamos pagar. Damos, Señor, porque te amamos. El que ama, su vida da. Así nos amaste tú, Señor. Nos amaste de tal manera que tu palabra dice que diste tu vida por cada uno de nosotros. Señor, así ahora
Padre, danos salud en nuestras finanzas. Yo sé que hay muchos hermanos, muchas familias muy afanadas, muy turbadas, muy preocupados, afligidos probablemente, Señor, por causas financieras, por causas económicas. Señor, ten misericordia, Padre. Sana nuestras finanzas, sana nuestra economía, sana nuestros hogares. Señor, que podamos, oh Dios, honrarte, Padre, en obediencia a tu palabra. Y tú has prometido abrir las ventanas del cielo y derramar bendición hasta que sobre y abunde. Señor, que los principios de tu palabra sean, oh Dios, desarrollados y obedecidos en nuestro corazón para nuestra propia bendición y beneficio. Señor, bendice esta iglesia. Tenemos retos enormes por delante, pero sabemos que con nosotros estás tú, Señor, que eres el proveedor, el sustentador, y por fe, Señor, en ti y obedeciendo tu palabra, sabemos, Señor, que vamos a cumplir con los propósitos de tu corazón en el futuro. Sobre todo, Señor, llevar tu palabra a las naciones. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.